Hola a todos, nosotros somos alumnos de la Universidad Católica de El Salvador. En este video vamos a mostrar cómo crear un amplificador de sonido. Para empezar vamos a ponernos los componentes que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a utilizar, y una parte importante, es un potenciómetro de 10K. Vamos a utilizar también un circuito integrado, un TDA 2822 con su respectiva base. Utilizaremos también dos resistencias de 10K. También utilizaremos otras dos resistencias de 4.7 ohmios. También utilizaremos dos capacitores de 104 o 0.0 UF. Estos son de cerámica. También utilizaremos dos capacitores de 1000 UF. Utilizaremos dos de 100 UF y uno de 2200 UF. Utilizaremos cuatro bornes, uno de 3 entradas y 3 de 2 entradas. Y para terminar utilizaremos LED. El LED puede ser de cualquier color. Ok, vamos a proseguir. Como ustedes saben, todo circuito se crea en una tarjeta perforada y esta no es la excepción. Entonces, como primer paso a hacer, vamos a poner nuestro circuito integrado a su respectivo lado. Nuestro circuito integrado ya está en su base. Nuestro primer paso es soldarlo, ¿sí? Entonces, en este momento lo colocamos y lo vamos a soldar. Luego de haber soldado nuestra base en la placa, vamos a introducir el circuito integrado TDA 2822. Ok, luego vamos a soldar los capacitores de 100 unifaradios. Recordemos que ellos tienen polaridad. La partita más pequeña es la que es la parte negativa, o para reconocerlos más fácil es donde está la parte gris, o sea color plomo. Esa es la parte negativa. Vamos a proseguir a soldarlos cada uno de ellos. De haber soldado los dos capacitores de 100 UF, vamos a proseguir a soldar un borne y que es de 2 entradas. Luego también vamos a soldar de una sola vez el capacitor de 2200 UF. Y también recordar que su polaridad siempre los lados negativos y el lado positivo. También vamos a soldar de un solo el próximo borne, que también es de 2 entradas. Ok, luego de haber soldado las dos bornes y el capacitor de 2200, vamos a proseguir soldando otro capacitor que es de 1000 UF. También vamos a soldar una resistencia que es de 4.7 ohmios. Y por último también vamos a soldar otro capacitor, pero esta vez es de cerámica y es el capacitor de 0.4 o de 104 UF. Igual siempre recuerden que el capacitor de 104 UF no tiene polaridad. El otro de 1000 UF sí, ese sí tiene polaridad. Ya saben ustedes que la parte gris donde tiene la patita pequeña, como de color plomo, esa es la parte negativa. Ok, después de haber soldado los dos capacitores y la resistencia, vamos a proseguir a soldar el último capacitor, que es de 1000 UF. Vamos a soldar también el último borne de 2 entradas, también el otro capacitor de 0.4 o 104 UF y la última resistencia, que es de 4.7 ohmios.
Luego de haber soldado el último capacitor de 1000 unifararios, la última borne de 2 entradas, la resistencia y el otro capacitor de 0.4 UF, vamos a seguir soldando. Ya casi terminamos de soldar los últimos componentes. En este momento vamos a soldar lo que es el borne de 3 entradas. También vamos a soldar las dos resistencias de 10K. Recuerden que las resistencias no tienen polaridad, lo pueden poner de cualquier modo y de cualquier orden. Luego de haber soldado todos los componentes uno por uno en sus respectivos lugares y puestos, vamos a pasar a la siguiente parte, que es la más importante, que es donde se hacen los puentes para unir todos los componentes. Para ello vamos a necesitar alambre de cobre, pero ya pelado, y estaño para hacer sus respectivos puentes. Vamos a cerrar todo el circuito en un cuadro. Ahora ahí esa parte que está señalando mi compañero Andy, todo ello falta que unirlo. Todo esto que se ve acá ya está puenteado, igual todo esto, como ustedes lo podrán ver acá en el video. Ahora solo falta terminar de cerrar el circuito y hacer los respectivos puentes de cada componente. Luego de haber creado todos los puentes para todo el circuito, ahora vamos a crear los puentecitos para cada componente. Así es que vamos a empezar a soldar puentecito por puentecito. Bueno, acá está terminado, ya con todos sus componentes instalados, todos soldados. Ahora ya al final solo le colocamos el potenciómetro. Igual ya está soldado. Nada más recordarle que estas son las entradas. Esta es la entrada de audio. Esta es la entrada de audio. Esta es la alimentación. Y estas dos entradas de acá, esta y esta, son las salidas de sonido. Y así quedaría ya nuestro amplificador. Fue un gusto haber estado con ustedes durante todo este video. Gracias.